vamos a hablar con otro legislador del Movimiento al Socialismo. Él es senador, como decías, Antonio, de Santa Cruz, don Williams Torres, a quien le vamos a saludar a esta hora de la mañana. Senador, buen día. Le hablamos Antonio D'Alence y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días y un cordial saludo también a Antonio y un saludo cordial a todos los oyentes de La Razón Radio. Senador, comentábamos hace rato con mi colega Antonio D'Alence sobre qué postura estará tomando la bancada de senadores de Santa Cruz en relación a la aprobación, o mejor, a la sanción o no del proyecto de ley del censo. Ahí usted tiene la respuesta. Mire, aún no ha llegado a conocimiento del Senado el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, de modo que una vez que llegue, lo que haremos será darle el tratamiento que exige, se debe dar el artículo 163 de la Constitución Política del Estado y el 129 y 130 del reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores. De modo que espero que en el curso del día ya pudiera estar remitiéndose a la Cámara de Senadores este proyecto y en efecto, una vez que esté acá, pues el presidente tendrá que convocar a sesión de Cámara para disponer la revisión de este proyecto a la Comisión de Constitución, para que esta comisión, en el plazo que establece el artículo 129 del reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, pueda desarrollar su labor contrastando seguramente disposiciones constitucionales y otras normas relativas a la materia, para que luego de debatir internamente puedan elaborar su informe y remitir nuevamente a la Cámara de Senadores para que allá en la Cámara se pueda debatir, se pueda discutir y finalmente aprobar en grande y en detalle la ley de referencia, el proyecto de ley de referencia. Para nuestros amigos oyentes, el artículo 163 de la Constitución señala el procedimiento legislativo para la aprobación de normas. Primero, el proyecto de ley presentado por los asambleístas de una de las cámaras iniciará el procedimiento legislativo en esa cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o comisiones. Y en este caso, una vez aprobada, la ley tiene que pasar a la Cámara de Senadores, que en el caso de la ley del censo se constituirá en Cámara revisora. ¿Qué opciones hay, senador, de que el proyecto de ley pase como en la Cámara de Diputados? El presidente de la Cámara de Diputados, en una entrevista con La Razón hoy, dijo que también la Cámara de Senadores debería ponerse la mano al pecho para pacificar Santa Cruz. Mire, es respetable la opinión del presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que la Cámara de Senadores, por responsabilidad, no puede emitir ningún concepto ni juicio de valor sobre este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, en razón a que ya se tiene alguna experiencia en el pasado de que no precisamente todos los proyectos de ley que fueron aprobados en diputados y remitidos a senadores estaban, diríamos, acorde a la Constitución y a las leyes que regulan la materia en la cual versa el proyecto de ley. De modo que en el pasado, ojalá este no sea el caso, se han advertido a veces algunos errores que han exigido en la Cámara de Senadores algunas enmiendas, algunas complementaciones, de modo que este hecho hace de que no podamos anticipar criterios, sino más bien por seriedad, por responsabilidad que caracteriza a la Cámara de Senadores, esperar el proyecto de ley, podamos revisarlo como corresponde y remitir a la Cámara o a la Comisión de Constitución. Creo que eso es lo más serio, eso es lo más responsable, por lo menos desde mi perspectiva, Rubén.
Senador, ¿cómo está? Buen día, Antonio le habla, un placer como siempre. Le entendemos, sí, por supuesto que le entendemos en su calidad de senador, siempre es un poquito delicado anticiparse a dar criterios, pero le voy a preguntar en este caso más al político, ¿sí? Al militante, al miembro del movimiento, al socialismo. La aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados ha levantado muchas críticas al interior de su partido, senador. Se ha hablado incluso de haber regresado a la democracia pactada, se ha hablado de chantajes hacia algunos diputados, bueno, se han dicho muchas cosas. ¿Qué opina el político, el militante del MAS sobre estas críticas que han surgido en la Cámara de Diputados? Mire, yo quiero partir diciendo que el Comité Interinstitucional, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Gabriel Jané Moreno, desde mi perspectiva, no han sido sensatos, no han sido transparentes, no han sido honestos con el pueblo de Santa Cruz. ¿Y por qué digo esto? Digo porque ellos no les dijeron nunca la verdad, siempre mintieron. Te recordará que el decreto supremo 4824 fue aprobado el 12 de noviembre. Un día después, al 12 de noviembre, el 13 de noviembre, el Comité Interinstitucional convocó a un cabildo que por mandato del artículo 11 de la Constitución Política del Estado tiene una característica esencial. Al margen de ser una forma de democracia directa del pueblo, esta característica consiste en que debe ser esencialmente de deliberación. Y el 13 de noviembre, en este cabildo, también recordarán, y los medios de comunicación lo tienen debidamente registrado, no hubo un solo ciudadano, ni a título personal, ni en representación de alguna institución que haya usado de la palabra. Lo que quiere decir que no se cumplió primero aquel presupuesto que establece la Constitución, que es la deliberación. Segundo, en esta ocasión, desafortunadamente, tampoco se le dijo la verdad al pueblo. Es decir, que día antes ya fue aprobado un decreto supremo cumpliendo las sugerencias de aquella mesa técnica desarrollada en Trinidad entre los días 5 y 9 de noviembre, en el que participaron precisamente la universidad, la gobernación y otras instituciones, y que faltando unos minutos para la conclusión de este trabajo técnico, la universidad y todas las instituciones abandonaron, sabiendo que ya ahí se había acordado recomendar el 2024 y al mes de abril como las fechas adecuadas para llevar adelante el censo de población y vivienda. Bueno, este es un primer hecho que hay que hacer notar, que el Comité Interinstitucional, la universidad, la gobernación y el Comité Cívico nunca le dijeron la verdad a nuestro pueblo. Y ahora encuentran como única salida el que se apruebe una ley que desde mi perspectiva es absolutamente irrelevante, porque los términos de esa ley ya están plasmadas en el Decreto Supremo 4824. El censo está adelante, aún sin la aprobación de esta ley. Lo único que se está pretendiendo con esta ley es lanzar una tabla de salvación a estos líderes que mintieron al pueblo cruceño, a estos líderes que no le dijeron la verdad. Y a partir de ello es que el pasado día sábado, cuando Rómulo Calvo anunció la suspensión del paro, es que fue apedreado, se le cortó la energía eléctrica a su casa, bebiendo del mismo brebaje que él hizo beber al pueblo. De modo que estos son los temas que ciertamente en lo político, como usted me pide, rodean la aprobación de este proyecto de ley. Ahora bien, lo que hay que hacer es decirle al pueblo la verdad, lo que incorporó en este proyecto de ley, que son, primero es la distribución de escaños y segundo la distribución de recursos de coparticipación. Esos dos temas, el primero, es decir, la distribución de escaños parlamentarios,
está ampliamente expuesto en el artículo 146, parágrafo quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política del Estado. En otras palabras, ahí esa es la base y no necesita de ninguna otra ley para que se disponga la distribución de escaños. Con relación a la distribución de recursos, también está clarísimo en la misma Constitución, pero también en la Ley 026. De modo que, ¿cuál es el apuro de que se apruebe esta ley finalmente si la Constitución y las leyes establecen con claridad todo aquello? Escuché decir por ahí a don Tuto Quiroga que decía, ley mata decreto. Si ese fuese a la lógica, si tuviéramos que funcionar en esa lógica, tendríamos que decir que también Constitución mata ley. Porque verá que en la Constitución el artículo 146 es ampliamente claro para decir cómo se debe distribuir o redistribuir los escaños parlamentarios en Bolivia. Entonces creo que me parece que ese concepto de que ley mata decreto no es correcto, como que no es correcto que Constitución mata ley. Yo creo que acá debe primar la cordura, debe primar la razón, y que esta ley lo único que pretende es tirar una tabla de salvación a los líderes cruceños, a las élites, porque son 3 líderes de las élites que nos representan precisamente a todo el pueblo. Senador, ¿qué criterio cree que hay en el seno del movimiento al socialismo en la Cámara de Senadores para considerar esta ley? Unos piensan que sí hay que aprobar la ley porque hay que pacificar Santa Cruz, dicen eso, y otros, como usted, dicen que no es relevante una ley porque es cierto, la Constitución Política en el parágrafo 5 del artículo 146 señala: la distribución total de escaños entre departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo de población y vivienda. Está claro. Si usted se da cuenta ahí, Rubén, ¿qué nos está diciendo la Constitución? La Constitución nos está diciendo que primero tiene que haber el censo, el Tribunal Supremo Electoral debe hacer la distribución en base a esos datos y que recién debe venir una ley, ¿cierto? Claro. Entonces, por eso yo considero de que debe darse cumplimiento a lo que establece el artículo 298, numeral, parágrafo primero, número 16 de la Constitución, que establece que la atribución privativa es del presidente y que para dar cumplimiento a aquello, la misma norma constitucional en su artículo 172, numeral octavo, establece que deberá ser a través de decretos supremos. En todo caso, yo no quiero que se entienda como que estoy en la posición de no aprobar una ley. La ley será aprobada, aunque, reitero, es una ley que no es, desde mi perspectiva, necesaria, pero bueno, si ya se ha dispuesto aquello, se correrá el trámite que establece la norma constitucional, como hace minutos acabo de decir en el artículo 163. No habrá colisión si es que se aprueba, como usted dice, porque incluso habría la posibilidad de plantear una posición del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Así es. Un control de constitucionalidad. Rubén, ciertamente hay todas esas posibilidades, por eso es importante y responsable no anticipar criterios. Yo soy una persona que entiende medianamente el campo constitucional y por eso entiendo de que efectivamente hay una suerte de colisión, pero creo que es responsable y es serio no anticiparse sino hasta cuando llegue a la Cámara de Senadores y ahí se pueda debatir ampliamente con visiones de un lado y del otro y encontrar una salida acorde a lo que establece la Constitución, Rubén.
Senador, si me permite un poquito cambiar de tema, hace un rato entrevistamos a la diputada Daisy Choque y ella nos dijo que ya están en coordinación con la Federación de Campesinos, con la CO de Santa Cruz, iniciando procesos hacia quienes ellos consideran responsables de todo lo que pasó en estos 35 días en Santa Cruz. Estamos hablando de personas fallecidas, estamos hablando de sedes quemadas y bueno, de otras tantas cosas. Y los procesos que ellos están pensando iniciar y que en algunos casos ya iniciaron, apuntan a estos tres líderes de los que estamos hablando, al gobernador, al presidente del Comité Pro Santa Cruz y al rector de la universidad. ¿Qué criterio tiene sobre eso, senador Torres? Y en todo caso, ¿cuál va a ser el accionar también de usted como legislador de esa región? Antonio, hay algo que debe quedar claro, que no solamente estos hechos, recordará que en el municipio de San Ignacio de Velasco, el subgobernador de este municipio agredió a hermanos indígenas ayoreos, pero no solo que agredió físicamente, verbalmente, sino también procedió y mandó a quemar las precarias viviendas que estos hermanos tenían, pero además asumiendo un acto de discriminación y racismo en contra de ellos. Y estos temas y muchos otros, la pérdida de 5 vidas, también 5 vidas fruto de haber sido degollados por estos cables, por estos alambres con púas extendidos en diferentes lugares y zonas de nuestro departamento. Pero además, sumado a ello, el fallecimiento de otras 5 personas enfermas de los riñones y que necesitaban hacerse diálisis y que por la brutalidad, la torpeza de estos grupos de choque contratados y pagados por Luis Fernando Camacho, por Rómulo Calvo y el Comité Interinstitucional, no permitieron que ellos pasasen a hacerse el tratamiento y perdieron la vida. Pero además de ello, hay muchas víctimas de agresiones, de daños a la propiedad y todo aquello. Esto no puede quedar en la impunidad, Antonio. Esto debe ser debidamente investigado y sancionado en el marco del debido proceso, respetando el derecho que tienen los encausados a defenderse conforme las leyes especializadas en materia penal y la Constitución Política del Estado. Senador, aprovecho esta entrevista para también consultarle sobre las duras declaraciones de el fin de semana de parte del presidente del MAS, don Evo Morales, quien ha dicho que hay traidores en los diputados, incluso que pactan con la oposición para revivir la democracia pactada. Les ha dicho que han circulado, ya no como antes maletines negros, sino carpetas negras. ¿Qué criterio tiene de estas declaraciones? Todas las declaraciones son respetables, Rubén. Ciertamente la declaración realizada por el presidente del MAS, el compañero Evo Morales, son altamente respetables. Yo particularmente en reiteradas oportunidades he escuchado, pero además he visto que cuando hace alguna declaración la hace en función del respaldo de algunas pruebas. Yo estoy seguro que él tiene algunas pruebas respecto de lo que está diciendo y de las manifestaciones que él ha vertido. Y en todo caso, creo que de dar estas situaciones también internamente habrá que tomar algunas acciones en contra de las personas que han burlado los principios y los lineamientos del instrumento. Ahora, nosotros tenemos en mano la convocatoria a sesión de mañana de la Cámara de Senadores a las 8:30, mañana martes 29 de noviembre. Orden del día, correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones, asuntos varios. ¿Estará consignado en el orden del día la consideración del proyecto de ley del censo? Yo hasta hoy muy temprano todavía aún no tomé conocimiento de que haya sido remitido de la Cámara de Diputados. En todo caso, si ha sido remitido, pues se considerará los órdenes del día. Normalmente las órdenes del día son susceptibles de modificación y en todo caso creo que no estará exento de este tratamiento este proyecto de ley.
Perfecto, senador. Le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con La Razón Radio. Le vamos a decir que tenga un buen día y vamos a estar siempre en permanente contacto. Gracias, senador. Antonio, el agradecido soy yo, igualmente con Rubén. Que tengan muy buenos días. Hasta pronto. Buen día, le decimos al senador Williams Torres, el senador del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz.